Un saludo en el nombre del Señor. Bienvenidos a Nuestra Fe en Vivo. Sí, es Nuestra Fe en Vivo, no se ha equivocado de hora, de canal. Soy Pablo Pilco, hoy día me tocó estar aquí tomando el lugar de Pepe. Pepe, un gran saludo en tu casa donde estás. Pepe está bien, tuvo una pequeña operación en el ojo y se está recuperando, pero con la bendición de Dios, él va a continuar con nosotros. Y tenemos ahora un invitado que es una persona que es de la casa, que es el padre Teófilo Rodríguez. Eh, Ahora ustedes se van a acordar mucho de él, pero antes de continuar, antes de hacer algo más, vamos a pedirle al padre Teófilo que sea quien presida la oración de este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la fiesta que se acerca del corazón de Jesús, pedimos que todos tengamos cabida en su sagrado corazón y que podamos caminar siempre en fidelidad a su santa voluntad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, Padre, gracias por esa oración. Y me dicen que ya tenemos un invitado más en este programa. ¿Sí? Tengo un invitado al programa Nuestra Fe en Vivo. ¡Aló! ¿Aló? ¡Aló! Esa voz me parece conocida. Un saludo en el nombre del Señor. Uy, 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 Pepito Alonso, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Muy bien, Pablo, y muy feliz de poder tener este momento para saludarte, darte las gracias y saludar a mi queridísimo hermano en Cristo y amigo, el Padre Teófilo. Gracias, Así Pepe. que un abrazo muy fuerte, Padre, que aunque se lo di aquí en Miami hace unos días, ahora Sí. se lo mando espiritualmente a usted y a todo nuestro queridísimo auditorio. Gracias, Pepe, que tenga feliz recuperación. Así es, Padre, la mano del Señor está aquí y solamente unos días que me han pedido de reposo, pero bueno, primero Dios, volveremos muy pronto a seguir adelante y llevando el reino de Dios, Padre Amén. Teófilo. Amén, que así sea. Muy bien, gracias Pepe, cuídate mucho y sé que a partir de ahora nos vas a poder mirar mejor. Ojos biónicos, así que cuidado con los malos pensamientos. Muy bien, Dios nos bendiga. Gracias, Pepe, gracias, adiós, gracias. adiós. Hasta luego. Gracias, gracias. Padre, qué alegría tenerte aquí en el programa. Sí, yo también siento una gran alegría. Primero, después de haber compartido hace 3 semanas, tuvimos casi ya el congreso en Miami, como dijo Pepe, y pues teníamos la invitación para estar con ustedes después de mucho tiempo de ausencia, pues agradecerle a Dios la oportunidad de estar aquí después de una noche oscura que ha sido para bien, de purificación, porque para los que amamos a Dios todas las cosas ocurren para bien, ¿no? Y bueno, aquí estamos en la obra de Dios. Acabamos de venir de Carolina del Norte en una predicación que tuvimos este fin de semana con nuestro querido hermano, el padre Pedro Núñez. Una experiencia maravillosa, y a todos los hermanos de la diócesis donde estuvimos, que Dios les bendiga. Y sabemos, Padre Teófilo, que todas las cosas suceden en el tiempo de Dios. Amén. Él es el Señor de la historia. Pero sé que hay muchos televidentes, has estado ya, son unos 6 Sí, años por lo menos, sí. que no estás en las pantallas con nosotros, que tienes este precioso programa de Querigma, Sí. ¿no? Y de repente para las personas que no son familiares con el Padre Teófilo, si podrías contarnos un poco sobre tu sacerdocio, Sí. tu vocación. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Dios porque en este mes de mayo cumplimos 33 años de ministerio sacerdotal, vivido con una gran entereza, un gran deseo de ser de Dios, con altas y bajas, con momentos difíciles, como hemos dicho, pero que todo ha sido para bien. Nosotros, pues, sin mérito de nuestra parte, el Señor nos llamó no solamente al ministerio sacerdotal después de una vida muy difícil de pecado, y nosotros estamos convencidos que donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia de Dios, y dedicamos nuestro servicio a Dios, no solamente en Panamá, donde pertenecemos, en la diócesis de Colón, Gunayala, sino que desde allí pues hemos estado por muchos años evangelizando en más de 25 países de América Latina y parte de Europa, porque lo propio que el Señor nos ha regalado es esto del querigma, del anuncio de la buena nueva, ¿no? Para nosotros es una pasión, es una alegría poder anunciar a Jesucristo, no como algo teórico, sino como una experiencia personal
que Él sigue siendo la respuesta para el mundo, ¿no? Y sin darnos cuenta de que el plan de Dios no solamente era que pudiéramos ser predicadores, sino que al mismo tiempo, sin mérito, fundar estos dos institutos de vida religiosa de hermanos y de hermanas. Sí, efectivamente, porque para nuestros televidentes, el padre Teófilo tiene un hábito particular. Sí. Si bien es cierto, tú comienzas como sacerdote Sí. diocesano, Así es. eres el fundador de La fraternidad de la Divina Misericordia de los Corazones de Jesús y María, que precisamente este viernes, en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, estamos de fiesta porque se renuevan los votos de los hermanos y las hermanas. Y para nosotros es una alegría saber de que esa corriente de gracia de la espiritualidad del corazón de Jesús, del corazón inmaculado de María, que se centra en el amor de Dios porque es Dios que nos ama de manera desmedida y que quiere que todos los hombres se salven, que vengan al conocimiento de la verdad. Y dar a conocer esta gracia que es muy especial, ¿no? Y al mismo tiempo haciendo obra de misericordia, porque como te explicaba antes de estar en pantalla, de que es importante que la oración no se quede solo en oración, sino que se traduzca en obra de misericordia. Cuando nosotros nos presentemos delante de Dios, el juicio consistirá, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me dieron de beber, estuve forastero, inmigrante, me recogieron. Cada vez que nosotros hicimos estas obras, se las hacíamos al Señor. Y estamos conscientes y agradecemos que Dios en este tiempo nos esté hablando directamente a través del Papa Francisco, como hablábamos también, de una iglesia que está en salida, no tanto de entrada, sino salir, y que es necesario que este anuncio sea proclamado con fervor, con pasión, con ánimo, para que el mundo sepa que Cristo está vivo. Y de hecho estamos en un mundo que necesita este mensaje de misericordia, ¿no? Sí, así es. En el que Dios, bueno, y hemos tenido la gran bendición de esta devoción a la Divina Misericordia que el Papa Juan Pablo II instauró, proclamó y que además tuvo la bendición de poder entrar en el cielo en la víspera de la Divina Misericordia, ¿no? Nosotros agradecemos mucho a Dios que esta obra de la fraternidad naciera precisamente en el pontificado de Juan Pablo II, que quiso ser conocido pues como el gran promotor de la devoción a la Divina Misericordia, inspiración recibida por Santa Faustina Kowalska, pero que el Papa le corresponderá llevarla de manera universal a toda la Iglesia, ¿no? Y que la Iglesia existe para ser presencia de esa misericordia de Dios, que se encarna, ¿no? Y creo que el trabajo de todos nosotros, indistintamente de cualquier apostolado que se tenga en la Iglesia, no se puede entender sino en el servicio de la misericordia. Así es, y es algo que tiene, el amor de Dios se hace concreto, tiene que hacerse experiencia, tiene que hacerse gestos. Y bueno, en este momento también, si nosotros vemos las cosas dentro de la providencia divina, dentro del plan de Dios, vemos cómo, si bien es cierto, Juan Pablo II instaura esta fiesta, vemos ahora en el Papa Francisco alguien que nos habla a través de sus gestos. Así es. Y sobre todo, lo que más impresiona son que son gestos de misericordia. Sí. Mire, yo creo que cuando uno va estudiando y meditando lo que es la devoción al corazón de Jesús, que más que devoción es un estilo de vida, cuando Santa Margarita María de Alacoque recibe esa gracia de mira mi corazón que tanto ama al mundo, que recibe a cambio indiferencia, desprecio, Jesús quería de alguna manera llevar a la humanidad a que conociera los sentimientos de su corazón. Pero no se queda solamente en eso. Posteriormente viene todo lo que tiene que ver con la revelación a Santa Faustina y hacernos conscientes que esos sentimientos de su corazón tienen que concretarse en obras muy específicas, ¿no? No importa cuál sea, pero que no podemos hablar de Jesús solamente con la palabra, sino encarnamos esos sentimientos en el servicio al hombre, en la carne del hombre marginado, empobrecido. Lo que el Papa Francisco habla de la sociedad del descarte, que hay tanta gente que está sufriendo y no podemos ser indiferentes ante el dolor humano, ¿no?
Y como tú has dicho, el Papa está hablando no solo con su palabra, con gestos concretos de lo que es la compasión, de lo que es el amor. La palabra misericordia, como saben, es poner el corazón en la miseria del otro, en la pobreza del otro, ¿no? Y todos los cristianos estaban llamando, no, nadie puede eludir este compromiso. Como decía hace poco, cuando los cristianos en América y en todo el mundo, cada cristiano católico tome conciencia de esto, le vamos a dar un giro a la humanidad y a la iglesia, porque eso es lo que Jesús está pidiendo, ¿no? Tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed. Tenemos que comprometernos con los marginados, con los necesitados. Y hay tanta gente, tanta sed de Dios, tanta necesidad de Dios. Padre, permíteme que te haga una pregunta más. Sí. Resulta de alguna manera más o menos fácil entender el corazón de Jesús a la luz de la manera como lo has explicado, pero ¿qué tiene que ver el corazón de María en todo esto? Muy bien. Pues se dice siempre que lo que Jesús es por naturaleza, María lo es por gracia. Esa gracia participativa del corazón de Jesús. Mire, es que no podemos disociar ni olvidar que todo lo que Jesús vivió, María de alguna manera lo asume. Ella es no solamente la madre, sino la primera discípula. Y como partícipe de esa unión que no se puede romper, no hay nada en el corazón de Jesús que no sea partícipe del corazón de María. Y no hay nada en el corazón de María que no nos remita al corazón de Jesús, porque esos corazones son uno. Y de alguna manera, hoy en día, a Dios gracias, nosotros vamos descubriendo cada vez más en las revelaciones que el Señor en su iglesia nos va permitiendo comprender, porque no es que tampoco sea un misterio del todo entendido, comprendido, Claro. pero que vamos en una dirección en donde necesariamente María sigue obrando lo mismo que en Caná de Galilea. Hagan lo que Él diga. Y no olvidar que cuando Jesús moría en la cruz, en el capítulo 19 de San Juan, cuando Jesús presenta y da su herencia, es, he ahí a tu hijo, le dice a la madre, y luego al hijo, he ahí a tu madre, como diciéndole, mamá, cuida de ellos, y ustedes, hijos, lleven a su madre, y el discípulo la lleva a su casa, no solamente a la casa material, al corazón. Hay yo no dejo de maravillarme ante la delicadeza que Dios tiene y que muestra y que nos muestra a nosotros. Porque hay algunos a los que nos resulta de repente más fácil identificarnos con este corazón de Jesús, con este corazón tierno, con este corazón amoroso, con este Padre que nos ama. Pero hay otros que necesitamos ser acercados a ese corazón de Jesús a través del corazón de la Madre. Así es. De esa ternura, de ese rostro gentil que nos mira. Yo creo que aquí se combinan dos cosas, ¿no? Por una parte, como tú acabas de decir, la ternura de la madre. ¿Cuánta necesidad en nuestra humanidad necesitamos de la ternura? Y esto lo decía también el Papa Francisco, lo ha dicho. O sea, hemos perdido esa capacidad de la ternura. Y en la iglesia, la expresión de la ternura, de la maternidad, se refleja precisamente en la madre, María, nuestra madre, ¿no? Y por otra parte también está el sentido de la amistad, del amigo fiel, del padre compasivo, que no quiere que nadie se pierda. Y en ese sentido aparece la figura de Jesús, que cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, hace tiempo que estoy con ustedes y no me conoce Felipe, ¿no crees que el que me ve a mí ve al Padre? O sea que el rostro de la compasión, del perdón, de la misericordia del Padre es el Hijo, es Jesucristo, ¿no? Y por eso que Dios no descarta a nadie, no importa cuál sea tu pecado, no importa en lo peor que haya caído, Dios te ama con amor infinito y quiere descubrirte cosas que tú no conoces. Y espera, eso es lo bueno. Mira, en mi experiencia personal, cuando vivía en una situación de pecado y perdiendo pues mi vida, esto lo conté en muchos momentos en testimonios,
Nadie daba nada por mí. Recuerdo que una vez mi mamá lloraba, me decía, ¿qué va a hacer de tu vida, no? ¿Cuántos tienes hermanos, Somos seis hermanas? hermanos, somos seis hermanos, sí. Y yo soy el penúltimo. Pero no pensaba en ser sacerdote ni nada de estas cosas, porque era una vida de pecado. Y descubrí, porque en una situación lamentable de intoxicación por uso indebido del alcohol, experimenté clamando, dice, si tú existes porque me estaba muriendo, y no hay cosa peor que te mueres y sabes que no vas a ver a Dios. ¿Qué edad tenía en ese 18 momento? años, no vas a ver a Dios. Ujú. Y cuando salgo de esa crisis, descubro de verdad lo que San Pablo dice, donde abundó el pecado, sobreabunda la misericordia de Dios, que no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta. Y para mí eso es imperativo cada vez que anuncio el Evangelio. El Dios del Evangelio es un Dios de perdón, de 70 veces 7. Por eso yo creo mucho en que no hay pecado que no tenga perdón, que no tenga misericordia. Basta que el hombre crea, ¿no? Y que nos acerquemos a Dios con un sentido de esperanza, porque lo que este mundo vive hoy es la desesperación. Y la desesperación es una incitación del demonio, porque el demonio, si algo quiere de las almas, es que vivan desesperadas. Así es. Y yo creo que de hecho ese es el gran problema de Judas, ¿no? Claro. Judas, su problema, digamos, es un problema de haber traicionado al Señor, pero en alguna medida, cada vez que pecamos nosotros traicionamos también al Así Señor. es. El problema al final no es ese, la transgresión, el problema es la desesperación. La desesperación, exacto. Y vivimos una sociedad de mucha gente con estrés, deprimidas y desesperadas. Entonces es importante que la gente sepa, y por eso la urgencia de la iglesia en el anuncio. No podemos nosotros, la iglesia existe para evangelizar, para anunciar en todos los niveles, en todos los frentes, en todos los momentos, a tiempo y destiempo, que hay un Dios de esperanza. El Papa en estos días mandaba un Twitter muy hermoso sobre la esperanza, ¿no? La esperanza no puede defraudar, porque la esperanza es un don que da el Espíritu Santo a todos los que realmente buscan de Dios. Y tú puedes buscar de Dios. O sea, no es verdad que nuestra vida está perdida. No es verdad que Dios está alejado de nosotros. No es verdad que no hay oportunidad para nuestra vida. Siempre hay motivos para seguir esperando mientras hay existencia. Y este es el mensaje que la iglesia está llamada a anunciar, ahora más que nunca, ¿no? Porque es una sociedad en donde el miedo ha inundado el corazón de tanta gente. Así es, y yo creo que muchas veces, al momento que nosotros hemos, por lo menos durante mucho tiempo, realizado nuestra prédica, muchas veces se ha puesto un énfasis que también es importante, pero yo no creo que deba ser el mayor, en tienes que hacer tal o cual cosa, cuando en realidad el mensaje fundamental es este, ¿no? O sea, Sí. Dios te quiere, Así Dios es. te ama, estés donde estés. Es lo que llamamos precisamente el querigma, ¿no? Ese fogonazo que toca, pero que es la primera parte, obviamente, pero ese toque que uno lo vive. Yo, pues, en estos años de mi vida he visto cuánta gente a través del anuncio del Espíritu que toca los corazones, porque es Dios el que hace la obra. Nosotros somos meros instrumentos, ¿no? Pero posteriormente viene toda una parte que es la catequesis, la formación, el llevar a la gente a que ese Dios que te ama, que muestra su misericordia sobre ti, ahora quiere darte la oportunidad de que lo conozcas más. Y aquí está toda la escuela que la iglesia, Dios gracia, tiene, ¿no? Para mí el tesoro de descubrir los secretos, o más que los secretos, los tesoros que hay en el corazón de Jesús, en el que todos los hombres estamos llamados, porque hay tantas cosas, ¿no? Una de las cosas que en estos días predicábamos precisamente, y que estoy convencido que es así, que el corazón de Jesús nos lleva necesariamente a ese amor en la Eucaristía. Y la Eucaristía es el corazón de Jesús, que no podemos separar de esa realidad. Ese corazón que tanto ama al mundo y que grita que le amemos, porque Dios se da todo en la Eucaristía, ¿no? Y el sentimiento del amor se expresa precisamente en esa presencia real, que no es un mito, es una realidad, no un símbolo. Y bueno, cuando uno
preguntaba al padre Pedro en estos días, creo que está escuchando el programa, que ¿por qué los católicos no nos transformamos más si recibimos la Eucaristía? Y el problema, tristemente, es de fe. Pero el Señor sí quiere transformarnos y está realmente allí. No hay santo que no se santifique por la Eucaristía. Por cierto, Padre Pedro, un gran saludo, te quiero mucho. Una bendición de poder trabajar contigo. Padre Teófilo, yo quería retomar un poco más este asunto de la misericordia y de la justicia, ¿no? Yo creo que a veces se malentiende el término de misericordia pensando que como Dios es misericordioso, todo vale. Así es, ¿no? Todo se puede, ¿no? Y claro, yo cuando me pongo a pensar en esto, me pongo a pensar en el pasaje de la prostituta perdonada, ¿no? Donde muchas veces nosotros solamente nos quedamos en la primera parte donde el Señor dice, yo no te condeno. Pero hay una segunda parte donde dice, ve y no peques más. Así es. ¿No? Como que la misericordia tiene esta... Es que no puede haber misericordia sin contrición. Esa es necesariamente... El hombre que experimenta la misericordia de Dios necesita también del arrepentimiento sincero para que la misericordia sea efectiva. Porque Dios siempre perdona, siempre. Pero ese perdón implica una contrición sincera, un arrepentimiento, pedir a Dios que le dé la gracia de cambiar, porque eso es lo que Dios quiere, ¿no? Y es que también a veces olvidamos que la justicia es un acto también de misericordia de Dios. El Señor le reveló a Santa Faustina de que antes que Él venga como justo juez, porque nosotros creemos, la Iglesia, que Jesucristo volverá. ¿Cuándo y cómo? Ese está reservado al Padre, pero de que viene, viene. Sin embargo, Él dice, antes de que venga como justo juez, yo quiero reinar como Dios de misericordia, para que cuando venga el tiempo de la justicia universal, nadie diga que Dios no dio tiempo de perdón y de misericordia. Además hay que recordar algo, Padre, que en el Antiguo Testamento la figura del juez no solamente era aquella persona que impartía justicia, digamos, y que te condenaba, sino el juez era aquella persona que defendía a los inocentes. Así es. ¿No? Era el que estaba ahí para defender de las injusticias. Así es, así es. ¿No? Sí, es que es así, ¿no? Y todas estas realidades humanas de alguna manera trascienden a lo divino, ¿no? Porque Dios se vale de todos los elementos humanos. Por ejemplo, cuando uno piensa en el corazón, ¿por qué hablamos del corazón y no hablamos de otro órgano del cuerpo? Nadie dice yo te amo con mis intestinos, yo te amo con mi estómago. ¿Por qué el corazón? Porque el corazón representa ese órgano que en esa realidad de succionar, de transmitir a través de todos nuestros órganos la vida en el torrente sanguíneo y todo aquello, esa válvula fundamental, pero que al mismo tiempo como que ha querido representar en la historia los sentimientos profundos del afecto, ¿no? Entonces Dios elige ese lenguaje humano para poder expresarse de nosotros, ¿no? Y cuando hablamos del corazón de Dios, estamos hablando del amor de Dios. Dios es amor. Y ese amor que de alguna manera quiere atraernos hacia Él, pero que también es un Dios que en su momento tiene que darnos correcciones, pero correcciones que son para nuestro bien. Cuando el Señor a San Pablo lo tumba, camino a Damasco, le tuvo que dar una sacudida para que reaccionara. Y miren lo que llegó a hacer San Pablo, que llega a decir, a mí el último de los apóstoles, yo que era un blasfemo, pero miren lo que es San Pablo, ¿no? O sea, yo creo que en la vida todos necesitamos en algún momento una sacudida, un remesón de parte del Señor para que reaccionemos. A través de una enfermedad, ¿cuánta gente no ha conocido al Señor? A través de una prueba. O sea, el sufrir en las pruebas, Dios la permite para bien, no para mal. Todo ocurre para bien. Padre, hay un tema sobre el que vamos a hablar un poco más durante este programa, que es el tema de la santidad. Y justamente la santidad como esta respuesta para el mundo de hoy, Sí. ¿no? Donde necesitamos recibir este sacudón Así es. para
para poder hacer aquello que nos va a hacer felices. Porque ser santos, el llamado a la santidad no es otra cosa que un llamado a ser felices, Así es. a realizarnos Así completamente, ¿no? Muy bien. ¿No? Muy bien, entonces vamos a seguir hablando sobre este tema. Vamos a ir a un pequeño corte para poder compartir un poco más sobre estas bendiciones, sobre este regalo que Dios nos da. Así que quédese con nosotros. Seguimos aquí en Nuestra Fe en Vivo. Hoy estamos lunes, saliendo en vivo, lunes 23 de junio. Son las casi 5:30 de la tarde, hora del centro en Estados Unidos. Y aprovechando esta música deliciosa con la que nos hemos ido al corte y regresamos, era para contarles lo contentos que estamos aquí en América Latina de que México acaba de clasificar ganándole 3-1 a Croacia y que Brasil ha ganado a Camerún 4-1. Así que qué alegría, padre. Hasta en el fútbol funcionan bien las cosas ahora. Que viva la Virgen de Guadalupe. Sí, 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 muy alegres, muy contentos. Y tipo telenovela, habíamos quedado en que íbamos a hablar ahora de este tema que es tan apasionante, que es el de la santidad. Exactamente. Sí, yo creo que muy bien el tema ese de la pasión, ¿no? Yo creo que la pasión es una realidad humana y así como podemos ser apasionados por el fútbol, que de verdad pudiéramos también apasionados por la santidad, que es el tema que debe llamar más la atención, porque si yo preguntase, ¿quién quiere ser santo? La gente quizá diga, eso no es conmigo, no es para mí. Pero si pregunto, ¿quién quiere ver a Dios? La mayoría levantaríamos la mano, pero olvidamos que sin santidad nadie verá a Dios. Y puede que la gente diga, ah, padre, ya la puso difícil. No, la santidad sí es posible. Yo creo que lo que tenemos que ir cambiando son los estereotipos que tenemos a veces de la santidad y que los santos no nacen, se hacen santos y que todos podemos lograrlo. Creo que un principio básico para esto es la determinación de querer cada día hacer la voluntad de Dios en las cosas ordinarias. Sobre una virtud fundamental, el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Temor es hacer lo que a Dios le agrada, que no es miedo, sino una actitud reverencial, hacer lo que a Dios le agrada y evitar lo que a Dios no le agrada. Y no olvidar que Dios siempre nos está viendo, no porque nos espía, sino porque somos sus hijos. Y qué sabroso saber de que estamos bajo la mirada del Señor y en la cosa más pequeña, querer hacerla para Él, por Él y en Él. Así es. Padre, yo creo que una cosa también importante en todo esto es descubrir que este llamado a la santidad, estos ejercicios que nosotros hacemos por ser santos, vivir este temor de Dios, tratar de hacerlo en nuestro día a día, surgen a partir de ese querigma, de ese encuentro personal que nosotros tenemos con el Señor, donde nuestro corazón se inflama de amor y porque estoy enamorado, quiero hacer aquello que es lo mejor para Él, ¿no? Sí. No hemos de olvidar que el arquitecto de la santidad es el Espíritu Santo. Y cuando una persona es tocada en su corazón por la palabra, como los discípulos de Maús, no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras, entonces esa pasión se canaliza y se va canalizando el Espíritu Santo cuando somos dóciles en cada uno según su realidad, porque es que la santidad es para todos, no para obispo, ni sacerdote, ni religioso, religiosa, para todos. Y a Dios gracias. No hay nadie que... Nadie está excluido, nadie. Ni siquiera porque uno es medio feíto, más bajito que el otro. Ninguno está excluido. Y esto es lo hermoso de la iglesia, ¿no? El Papa decía, y con mucha sabiduría,
que la iglesia no la forman los obispos, los sacerdotes, ni el papa, que la iglesia somos todos. Y por ser parte todos del cuerpo de Cristo, todos, guiados por el Espíritu Santo, estamos llamados a vivir en santidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora, pero es que voy a hacerle una pregunta Sí. más antes de eso. ¿Quién es el que dice que estamos llamados a ser santos? ¿Lo dicen los papas? No, ¿Lo dice no. la iglesia? El Señor. Sé santo como yo, su Dios, soy santo. O sea, en la Escritura la llamada a la santidad viene de Dios. Que eso quede claro, porque muchas veces pensamos, decimos, no, esto es un invento de la iglesia, ¿no? No, no, no. Y Jesús lo reitera, ¿no? Sean perfectos. Cuando Jesús habla de la perfección, habla, el equivalente a la perfección es la santidad, ¿no? Que no es perfeccionismo, como algunos piensan, ¿no? Sino optar por lo mejor, por lo bueno, que sí vale la pena, ¿no? Tú, por ejemplo, santificándote desde tu realidad laical, dentro de los medios, cuando tú haces la voluntad de Dios, te estás santificando allí. Yo como ministro de la iglesia, cuando hago un servicio, el que sea, y lo hago por amor a Dios, me estoy santificando, ¿no? Lo que pasa, que quería hablar un poco del estereotipo, es que a veces en la iglesia se vendió un poco la idea de que los santos eran inalcanzables porque veíamos esa parte sublime, demasiado elevado y con los ojos, diríamos, todo allá muy... y que los santos, cada uno tiene su propia forma de ser. Sí, sí, yo recuerdo esas historias y de hecho Madre Angélica cuenta esta historia de que ella dice, ¿no? que algunos biógrafos de santos deberían estar en el infierno, ¿no? Porque han creado estas figuras tan perfectas, que resultan inalcanzables, ¿no? Incluso estos santos que cuando eran niños ya no querían lactar porque querían ofrecer eso como sufrimiento a Dios. Y claro, eso no vende, ¿no? En una sociedad como la que nos toca vivir, esa imagen de santidad no llama la atención. Pero qué bonito que tanto el Papa Juan Pablo II, Benedicto y ahora Francisco nos están dando cada vez más una imagen muy clara de lo que es la santidad. Y han llevado a los altares a un sinnúmero, incluso matrimonios, niños, jóvenes, hay para todos los modelos, ¿no? De todas las formas. Y que lo grande de la santidad consiste en la docilidad a la acción del Espíritu en tu vida. Si somos dóciles, si nos dejamos guiar, el Espíritu tiene como tarea transformarnos y santificarnos. ¿Y puede transformar toda realidad? Toda realidad. Incluso la más pecadora. Así es. Fíjate, yo tengo un consuelo. Cuando tú escuchas hablar de, por ejemplo, si uno piensa en el rey David, adúltero, mentiroso, homicida, ¿dónde está el rey David? Pablo de Tarso, María de Magdala, Pedro, la lista es larga. Sí. ¿Dónde están? Sí. Entonces nosotros tenemos la dicha de saber de que si esa gente pudo, tú también puedes. Y hay una cosa que yo reflexionaba el otro día, pensando sobre Pedro, en concreto pensando sobre los distintos apóstoles, era, en un sentido nosotros tenemos una ventaja, que es que nosotros sabemos que esto pasó hace 2000 años, 2000 y pico años. Pedro, Santiago, Juan, ellos vivieron, ellos compartieron con el Señor. Claro. Ellos participaron de sus milagros y sin embargo fallaron, ¿no? Así es, exactamente. Y es que no hay santo que no tenga su cola de paja, que no tenga su pasado. Pero lo bonito es que los santos no viven del pasado, sino del presente, lo que Dios puede hacer contigo hoy, si tú se lo permites, ¿no? Y cuando uno mira la vida de tantos santos, por ejemplo, San Francisco de Sales, que se le conoce como el santo de la cortesía y de la dulzura, la gente olvida que Francisco de Sales tuvo un carácter muy fuerte, muy belicoso. Era candela. Sí, se tuvo que hacer violencia a sí mismo. Y esa violencia fue la que le llevó a conquistar su propio ser, su propio yo. Y hoy lo conocemos como el santo de la cortesía, pero no era así. Santa Teresita del Niño Jesús tenía un carácter bastante conflictivo. Sí, y yo creo que habría que decir, padre, que
digamos, si hay una característica que Dios busca para que nosotros seamos santos, es que seamos pecadores Así primero, es, ¿no? así es, así es. Y eso es lo que está primero en el checklist. Y es lo que precisamente hablamos de la misericordia, ¿no? Porque si no, si Dios no fuera misericordioso y si nos tratara como realmente merece nuestra culpa, nadie se salva. Ujú. Eh, el Espíritu Santo actúa de manera especial y sigue manifestando, expresando de manera especial en su iglesia. Ya tenemos un San Juan 23 que acaba de ser canonizado, Sí. que llamó este Concilio Vaticano II, que ha sido la fuente de renovación en la iglesia, que todavía seguimos viviendo Sí. esta experiencia conciliar. Estos papas santos, ¿no? Pablo VI, Pablo Juan VI, Pablo ahora en I, octubre, sí. Juan Pablo Sí. II, nuestro querido Papa Benedicto, que todavía, Papa Emérito, ¿no? Sí. Nuestro querido Papa Francisco, donde, digamos, este llamado a la santidad ha sido profundizándose, Así es. va adquiriendo nuevos rostros. Así es. Mira, yo tengo la concepción de que del siglo XX, perdón, del siglo XX hasta el presente, todos los papas han sido santos, para mí. Y sobre todo, yo creo que se está haciendo justicia ahora en octubre con Pablo VI. Y esperemos que más adelante con Pío XII. Porque Pablo VI fue será conocido como el Papa de la incomprensión. Pero el tiempo le ha dado la razón de muchas cosas, ¿no? Un Papa muy sabio, muy humano, que le tocó la difícil tarea de llevar todo el concilio hacia la realidad que hoy está viviendo la iglesia, ¿no? Entonces, eso nos alegra cuando uno estudia la historia de la iglesia y ve todo lo que le tocó sufrir a cada uno de ellos. Y sobre todo que una de las grandes incomprensiones que tuvo Pablo VI le vino especialmente desde adentro, De adentro, sí. que son las que más duelen, ¿no? Eso. Yo creo que esto es muy bonito, ¿no? Cuando uno sabe, miren, los santos sufren no tanto por lo externo, sufren a lo interno de la iglesia. Hijo mío, si te decides servir al Señor, prepárate para la prueba. Sí, los grandes sufrimientos de los papas fue adentro de la iglesia. Ujú. Y de los santos es adentro, el Padre Pío. Es impresionante lo que le tocó sufrir al Padre Pío. Pero ahí está, ¿no? Sobre todo ese amor a la iglesia, indistintamente de lo que la iglesia en su momento pueda decir o actuar, hay que ser fiel a la iglesia, amar a la iglesia. Porque la iglesia, repetimos, no es del Papa, ni el obispo es dueño de la diócesis, ni el cura dueño de la parroquia. Somos servidores. La iglesia es de Cristo. Y si se es fiel a Cristo en la persona que Él ha delegado en la jerarquía, nos vamos santificando. El año pasado tuve la bendición de poder estar en Río de Janeiro para la Jornada Mundial de la Juventud y hubo una figura preciosa en uno de los eventos, en la vigilia, en la que los jóvenes habían construido una iglesia con madera, ¿no? Y el Papa hace esta bellísima reflexión sobre cómo nosotros somos piedras vivas, ¿no? Somos piedras vivas de esa iglesia y dice que cada una de esas piedras juega un papel fundamental, ¿no? Y si la piedra no está en su lugar, no importa el tamaño, hay una gotera. Así es. Y puede hacerle daño a toda la Puede hacerle iglesia. daño, sí, puede hacerle Al mismo daño. tiempo que hace daño, puede construir. Así Y de es. hecho está para construir esta Así es. iglesia, ¿no? Es que todos, no hay persona en la iglesia que no tenga una función. Nadie está de más. Puede ser la persona más humilde, la más sencilla, ella también conforma el cuerpo de Cristo y tiene una misión dentro de ese cuerpo. He tenido la oportunidad, padre, de poder trabajar con jóvenes, predicar eventualmente. Y hay un tema que ellos muchas veces me preguntan, que es, ok, ¿qué es lo que debo hacer ahora? ¿Cómo debo predicar? ¿No? ¿Qué es lo que debo hacer para responder este llamado a la santidad? Mira, yo pienso que lo más importante no es tanto el hecho de lo que podemos anunciar, que también es importante el anuncio, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra, sino ser testigo. Yo creo que el mundo está necesitado de hombres y de mujeres que den razón de su fe de una manera sencilla, pero al mismo tiempo con la vida.
porque puede haber muchos predicadores, y es verdad que se necesita. Pero lo que requerimos es hombres y mujeres que hablen con su propia vida, ¿no? Yo soy de la opinión de que los jóvenes viven en una sociedad y que es desafiante. Y creo que el mensaje que nosotros también le damos a los jóvenes es de desafío, ¿no? Y en ese sentido me alienta la esperanza de saber de que hay una juventud ávida. Tú tocaste el tema de la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Qué hace? Que cada cierto tiempo miles y miles de jóvenes se movilicen para estar con un anciano, para escuchar a un anciano. Entonces algo está diciendo que la iglesia está viva, que Dios de verdad está vivo y que hay una juventud que está esperando respuesta de los que somos parte de ella y que al mismo tiempo ellos quieren también dar respuesta. O sea, yo pienso que lo que hay que hacer es que darles la oportunidad a ellos también de que, por ejemplo, hoy una de las cosas que los jóvenes pueden aportar mucho es la tecnología. ¿Cómo hacer uso de la tecnología al servicio de la evangelización? Poder acompañarlos, pero hay jóvenes con mucha creatividad. Así es. Y hay otro elemento importante también, padre, que es justamente en esta misma jornada de la juventud, el Papa Francisco nos decía, o les decía a los jóvenes, ¿no? Id y hagan lío. Eso. Hagan lío. De eso se trata. Y retomando el tema con lo que con lo que mencionabas, sobre eso de que la iglesia somos todos. Yo creo que a veces ha habido deseo de hago lo que me dicen. Si mi párroco me dice o mi guía me dice tal cosa, voy a hacer tal cosa. Y escuchamos un papa que nos dice, no, vayan y hagan lío. Prefiero que exista una iglesia accidentada. Exactamente. ¿No? Prefiero que vayan hacia las periferias, vayan a predicar allá donde no están los demás. Y prefiero que se accidenten en el camino antes que tener una iglesia enferma. Eso es verdad, ¿no? Eso es verdad. Yo creo que es precisamente lo que hablábamos de los desafíos, ¿no? Darle desafío, lo que el Papa lanzó, es eso, desafiar a la juventud. Renueven, animen, crean creativo. Hoy en día yo le doy gracias a Dios de ver la cantidad de ministerios que van surgiendo en la iglesia, de animación, de alabanza, de música, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, esa es una manera de decir que están tomando también conciencia los jóvenes, en muchos aspectos, para gloria de Dios, en ese sentido de evangelizar en cada realidad que le toca. Así es. Y hay una frase que a mí también me llamaba la atención, estos neologismos que utiliza el Santo Padre, que nosotros como latinoamericanos lo entendemos muy bien, ¿no? Sí. Cuando él dice, no balconeen, ¿no? Quiere decir, bájense del balcón, dejen de ser espectadores, ¿no? Vayan a caminar con la gente, involúcrense, ¿no? Así es. Y ellos también, yo creo que los jóvenes de alguna manera desafían a toda la iglesia. En la medida que ellos son atrevidos, porque se trata de atreverse a hacer las cosas, desafía a la iglesia. Y la respuesta que tenemos como pastores y de acompañarlos también. Así es. Otra de las cosas que quería compartirle, padre, era cómo también alentar a los jóvenes, porque muchas veces ellos dicen, bueno, no puedo hacer nada en este momento porque no sé predicar, tengo que formarme, y alentar también a estos jóvenes a que sean pacientes, ¿no? A mí me alienta mucho reflexionar sobre la persona del Señor, cuando Él esperó 30 años antes de ir a predicar. Bueno, no digo que hay que esperar todo este tiempo, pero también hay una enseñanza del Señor en el ser pacientes, en el estar viviendo como se debe vivir para poder expresar eso en el momento dado, ¿no? Ahí lo que a mi juicio se requiere es el también acompañar, porque no podemos nosotros dejar a la juventud sola, sin estar por lo menos identificándonos con ellos, acompañándolos en ese proceso. Porque a mí me sorprende ver hoy jóvenes que han asumido ese amor a Dios tan fuerte, tan, diríamos, comprometedor,
y de oración, porque están buscando. Nosotros vamos a tener próximamente un retiro para vocaciones y nos sorprende ver que en muchas partes los jóvenes están ávidos, ¿no? Ya tenemos más de 15, 20 muchachos por lo menos que están con esa intención. Entonces, no me digan que no hay vocación. Vocación hay. Deseo de servir a Dios hay. Lo que falta es precisamente ese acompañar, es decir, sí vale la pena ser de Dios, sí vale la pena entregar la vida por un ideal, sí vale la pena ser santo hoy, que se puede, sí vale la pena dar razón de nuestra esperanza. Y en la medida que ellos puedan encontrar esos desafíos, esos retos, la iglesia continuará porque nosotros estamos de paso. Y otros tienen, es lo que llamamos el relevo generacional. Hoy estamos, mañana no. Pero lo bonito es saber que esa iglesia continúa porque la anima el Espíritu Santo. Vocaciones siempre hay. Hay que fomentarla, hay que alimentarla y hay que acompañarla. Y otra cosa más, creo, padre, es recordar a los jóvenes que los recursos para alcanzar la gracia están. Así está. Están a la mano. Porque a mí algunas veces me ha pasado en mi propia experiencia decir, bueno, yo quiero hacer tal cosa, pero no tengo tal cosa. Entonces, como que ponemos un montón de condiciones previas para, y nunca terminamos, nunca las llegamos a cumplir y por lo tanto nunca hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces, muchas veces hay esto, ¿no? Mira que necesito un director espiritual, mira que necesito formarme, mira que tal cosa, cuando en realidad sería lo ideal tener un director espiritual, un acompañamiento, un guía, pero la iglesia, digamos, los santos se han formado con lo que nos ofrece la iglesia. Claro, porque tuvieron lo que hemos hablado anteriormente, la determinación. Es importante, hermanos que están viendo este programa, que usted tome su determinación, que usted diga, yo quiero esto. Y cuando uno quiere algo en la vida, sacrifica por alcanzar ese objetivo. Y si queremos ser de Dios y si queremos ser santos, hay que sacrificar, hay que estar dispuesto a renuncia, hay que estar dispuesto a entrega. Y por eso, volviendo otra vez al tema de los jóvenes, cuando tú le presentas esto, ellos se sienten desafiados. Dice, me gustaría, porque tienen toda esa fuerza interior propia de su generación para dar, ¿no?, lo mejor. Y como también lo decías, quizás darle opciones, porque hay muchas maneras de servir en la iglesia. Lo bueno es que podamos encontrar la propia, ¿no?, porque nadie es inútil al servicio de la iglesia. Y por otro lado, otro elemento que mencionabas al principio, en la primera parte del programa, era sobre la Eucaristía, ¿no? Sí. Si nosotros pudiéramos siquiera avistar la belleza, la riqueza de la Eucaristía, creo que nos moriríamos en ese instante, sí, ¿no? sí, sin duda. Nos moriríamos abrazados de amor. Así es. Y porque en realidad ser santo no es otra cosa que ser otros Cristos, Así que es. cristificarnos. Y la Eucaristía no es otra cosa más que eso. O sea, permite que yo reciba al mismo Señor, ¿no? No hay santo que no se haya santificado por medio de la Eucaristía, ¿no? O de que de alguna manera todo haya estado enfocado en ese misterio de la presencia real, cuya fiesta estuvimos celebrando precisamente el domingo, el Corpus Christi. El que no es un símbolo. Nosotros nunca, la iglesia desde sus primeros siglos, tuvo muy claro, muy clara, muy convencida de que Cristo se hace presente en el Santísimo Sacramento y que al comulgar a Cristo, como dice Pablo en Gálatas 2:20, no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cristificarnos, ser otros Cristo, ¿no? Y que esto es real. Yo siento que es muy importante que en este tiempo de gracia que Dios va dando a la iglesia, que volvamos a exaltar más el amor a la Eucaristía, porque también es verdad que en muchos lugares se ha perdido esa conciencia real de Cristo que nos espera, que Cristo que nos ama, que está en el Santísimo Sacramento, que desea ser amado, visitado, y que esa es la escuela de los santos, la Eucaristía. Padre, el tipo es traicionero, el tipo se nos va.
Si pudiéramos resumir de algún modo este llamado a la santidad, este reto al cual nosotros estamos invitados a vivir, ¿cómo lo resumiría usted? Dejar a Dios ser Dios. Yo creo que Dios se nos da en el Espíritu, se nos da a través de la Eucaristía, como hemos dicho, pero también el Espíritu Santo tiene como tarea nuestra transformación. Dejemos al Espíritu actuar. El Papa en estos días, cuando celebró Pentecostés, hablaba de ese tesoro que tenemos en la iglesia y que sigue siendo el gran desconocido, el Espíritu Santo. Y que la misión del Espíritu es llevarnos a la santificación. En una palabra, dejémonos transformar por el Espíritu de Dios. Dejémonos transformar. Y quiero ahora compartir con ustedes la información del Padre Teófilo para que puedan contactarse con él, puedan acceder a los recursos y saber un poco más del apostolado que están haciendo. Padre Teófilo Rodríguez, el website es www.querigmadeamor, una sola palabra, querigma con K de amor.com. El Twitter para comunicarse muy rápidamente es @TeófiloRDíaz, todo junto, Teófilo R. Díaz. Y el Facebook, Teófilo Rodríguez. El Padre Teófilo, fundador de la Fraternidad de la Divina Misericordia, que ha tenido esta delicadeza. Muchas gracias, Padre Teófilo, de poder compartir con nosotros estos momentos, este tiempo. ¿Qué otra cosa más del ministerio del Papa Francisco nos podría usted recordar y dar como... Mira, una de las cosas que a mí me impresiona mucho del Papa es el sentido de lo que él pide para los sacerdotes, ¿no? Que tengamos olor de oveja, que estemos cerca de la gente. Yo creo que ha llegado un momento de verdad en que todos nosotros, lo que ha ocurrido en América Latina en Aparecida, el Papa lo ha traducido a un nivel universal para toda la iglesia y que sigue siendo, y que es válido. Eso de encarnar más la presencia de Cristo, buen pastor. La gente tiene necesidad de que los obispos, los sacerdotes estemos cerca de ellos, que caminemos con ellos, que tengamos olor de ellos, ¿no? Siento que eso es la cosa que a mí más me impresiona del Papa Francisco y que lo dice no solo de palabras, sino con su propia vida. Sí, y sobre todo esa propia vida que usted menciona, ¿no? Que se traduce en estos gestos concretos, ¿no? Sí. Este gesto del padre que no tiene miedo cuando... No tiene miedo de andar en un papamóvil que no está con seguridad, no tiene miedo de alguna enfermedad que pueda contraer cuando esté en el papamóvil y ve a esta persona deforme y se acerca, se baja y lo abraza y lo besa y uno dice, Dios, es Jesús que está actuando, ¿no? Y me hace pensar en esto que decía el mismo Francisco de Asís en un momento, ¿no? Prediquemos en todo tiempo, ¿no? Y cuando sea necesario hablemos, ¿no? Así es. Y cómo él habla con sus gestos, habla con... y nos habla de esta misericordia, de este amor de Dios, ¿no? Padre, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por compartir su testimonio, gracias por compartir su tiempo, gracias por ser parte de nuestra familia de EWTN y esperamos tenerlo muy pronto acá con nuevas producciones. Sí, así es. Muchas gracias, que Dios les bendiga y que todos pasemos una hermosa fiesta del corazón de Jesús. Sí, y este próximo lunes, gracias Padre, tendremos aquí en Nuestra Fe en vivo a Pepe Alonso con Son by Four. Así que no se pierdan ese programa. Queríamos también invitarlos a que del 15 al 19 de agosto de este año en Colombia se va a realizar el tercer Congreso Apostólico Mundial de la Divina Misericordia. Qué generoso es Dios que justamente permite estas coincidencias del tiempo, diosidencias, ¿no? de estos momentos. Y contarles además cómo
Acaba de realizarse la fusión entre el grupo ASI Prensa y EWTN. ASI Prensa es el principal difusor y generador de contenido católico en la parte noticiosa, y EWTN, esta iniciativa de la Mano Angélica. Un match, un enlace hecho realmente en el cielo. Qué bonito. Gracias Pepe, cuídate muchísimo, te queremos mucho. A los televidentes, pronto va a estar de nuevo con nosotros. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Padre. Gracias. Y no se olviden, nunca es tarde para desear y comenzar a ser santos. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Adiós, Hasta luego. Padre. Muchas gracias. A ti, hermano. Gracias.